estamos en modo fútbol, así que vamos nosotros también a ver nuestra Copa Perú de la política nacional. Sí. Porque Keiko Fujimori... El mundialito del porvenir. Que eso es con patada, mordisco y todo eso, ¿no? Sí, José Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José. Bienvenido. Hola, Clara, hola, Daniel. Gracias por la invitación. ¿El mundialito del porvenir o Copa Perú? Uy, o sea, yo creo que se van a repartir más patadas que en el Paraguay y Francia el sábado, ¿no? Sí, bueno, ha estado complicado. Ayer hubo, ¿en qué partido fue que echaron a dos? En Inglaterra-México, ¿no? No, en Inglaterra echaron una. Sí, porque también le entró con toda, claro. Le entró armado, como dicen. Ahora más tarde hablamos de fútbol porque viene Bruno Rivas, que es una autoridad en este tema del fútbol y del periodismo deportivo y es además politólogo, entonces también puede ver cómo funciona la politología del mundial, pero ahorita nos quedamos con la politología peruana. A ver, contéstanos la pregunta, José. ¿Va a ser una presidenta demócrata o autócrata? Yo creo que tiene la tentación de ambas cosas. O sea, si tú guieras por el camino de la prudencia, la sensatez, el deber ser y la idea de limpiarse la cara después de no solamente el gobierno del padre de los años 90, sino también de lo ocurrido en los últimos 10 años, ella debería ser la más interesada en fortalecer instituciones, ser una demócrata pulcra, una persona absolutamente ejemplar y demás. El problema es que, claro, el gen de lo otro no solamente tiene que ver con una cuestión paterna, sino tiene que ver con una cuestión de comportamiento actual. O sea, ella ha buscado obstaculizar a varios gobiernos y a partir del año 2022 en adelante, junto con otras bancadas parlamentarias, ella ha estado más bien interesada en copar instituciones. Y eso genera un problema. O sea, ahora ella va a ser la presidenta de la República, tiene una bancada importante, tiene cercanías en el Ministerio Público, tiene cercanías en la Defensoría del Pueblo, y ahí nos queda una gran interrogante de, bueno, ¿vas a comportarte como se comportó tu papá en los 90 o vas a comportarte de un modo más escrupuloso, ¿no? Entonces, una cosa es lo que te debería decir la lógica de actuación y otra cosa es lo que ella ha hecho durante los últimos 10 años. Sí, a la gente hay que creerle. Ella nos dijo en campaña que iba a ser un gobierno como el de su padre, ¿cierto? Ahora elegida, ella ya ha empezado a decir que, bueno, que su padre sí no era tan institucional como ella y que esa va a ser su diferencia con él. ¿A cuál de esas dos Keiko le crees? Es que ahí yo me hago la pregunta de qué significa para ella ser institucional, porque si ser institucional es copar instituciones, está siendo tan institucional como su padre. Si ella está yendo por el camino de no, yo voy a respetar el camino institucional, bueno, quizás creo que el único paso que ha dado es el que acaba de dar hace unos minutos, ¿no? Ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, algo que más o menos está dentro del guión, ¿no? Pero claro, no solamente es una cuestión de instituciones económicas, las instituciones políticas, las instituciones del sistema de justicia son cuestiones que ella ha buscado tener. E incluso las instituciones económicas, y ahí yo espero que Julio Velarde se lo haya hecho ver en la conversación que han tenido, ella no ha respetado, a partir de los proyectos de su bancada, varias reglas de déficit fiscal que a ella misma le van a poner un cabe y a su futuro ministro de Economía. Porque incluso Julio Velarde había dicho hace unos pocos meses, semanas, ¿no? Ahora, semanas, en una entrevista con el canal de la Universidad del Pacífico, que le preocupaba mucho el gasto corriente que se había generado además, entre otras cosas, por medidas del Congreso de la República. Y en donde Fuerza Popular ha tenido un protagonismo claro, no solamente en autoría de varias de esas medidas, sino en, cuando no fue autora, voto clave en esas medidas. Esta condición autocrática ¿tiene una orientación ideológica? Te lo pregunto porque en el libro
pues hablas de dictaduras, claramente, la dictadura de Pinochet, hablas de Fidel Castro, de la dictadura en Argentina, de estos procesos, y también hablas de regímenes híbridos como Somos Ahora, y hablas de Dina Boluarte, y por supuesto de Fujimori en los 90. Y entonces, si uno busca una orientación ideológica, pues no es fácil encontrarlas entre Pinochet y Fidel Castro. No, definitivamente no la vas a encontrar, o sea, porque el fenómeno lo que te dice es, no importa tanto el componente ideológico, lo que tú tienes es una vocación de control de poder por distinto tipo de circunstancias y con distinto tipo de pretextos, ¿no? En algunos casos puede ser grandes transformaciones sociales, en otros casos pueden ser el signo de la revolución, en el caso de Castro fue básicamente eso, ¿no? La idea de hacer una gran revolución, ¿no? Que al final terminó como ha terminado, ¿no? Con una Cuba en apagones, sin libertades, absolutamente devastada, ¿no? Y el otro lado, tú también te encuentras dictaduras de derecha que han matado, han violado derechos humanos de modo sistemático. O sea, Pinochet, Videla, que aparecen en el libro, son dos nombres que tranquilamente están en la historia universal de la infamia, como diría Borges, ¿no? O sea, no puede uno desligar el legado de esos gobiernos de las vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, sí, la cuestión ideológica no importa tanto, lo que importa acá mucho más es la idea de controlar el poder y tenerlo el mayor tiempo posible. O sea, en el libro se hablan de dictaduras larguísimas, 70 años el caso del PRI, 60 y tantos años el caso de Cuba, pero también de periodos relativamente cortos pero significativos, ¿no? La dictadura militar argentina duró 7 años, pero fue un periodo no solamente atroz por las violaciones de derechos humanos, sino atroz porque lleva a Argentina a una guerra absolutamente absurda como fue la guerra de las Malvinas, ¿no? ¿Y cómo se encuadra ahí Velasco? Exacto. Claro, Velasco se encuadra como la idea de, oye, yo voy a hacer grandes transformaciones desde arriba, ¿no? Hacer reforma agraria, hacer todo lo que los gobiernos no quisieron hacer o no les dejaron hacer, porque el APRA había sido vetada por proponer muchas de las cosas que Velasco proponía hacer, y al final Velasco las hace, pero claro, el hacer las reformas desde arriba condiciona muchos de los resultados que tiene ese gobierno al final, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión social. Ahora, Keiko Fujimori ha declarado al universo de Ecuador, ¿no? Y considero que hay algunas afirmaciones que faltan afinar, ¿no? Porque podrían resultar contradictorias. Por ejemplo, dice que va a convocar a las Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad, para el combate contra el crimen en la frontera. Ha sido muy cuidadosa en definir la frontera. Vamos a escucharla porque luego dice que va a ser convocante, ¿no es cierto?, con otras fuerzas políticas. Vamos a escuchar Ricardo, esa primera parte de Keiko Fujimori en la entrevista al canal ecuatoriano. O al medio. Nuestro principal compromiso de campaña es recuperar el orden. Y para eso vamos a hacer un pedido de facultades y tomaremos todas las medidas necesarias dentro del marco de la ley y de la Constitución. ¿Eso qué significa? Que haremos una convocatoria de las Fuerzas Armadas que nos permitan en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, dígase en las fronteras, para que las Fuerzas Armadas trabajen con la Policía Nacional, en las cárceles para que trabajen junto con el Instituto Penitenciario, las fuerzas del INPE, ¿no? Y serán convocados en todo momento hasta recuperar la paz. A ver, hay una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años 90 recuperar la paz y sobre todo una capacidad para enfrentar en ese momento. O sea, en principio, según esta declaración, la convocatoria de las Fuerzas Armadas se circunscriben básicamente al combate contra el crimen transnacional en las fronteras. Pero, ¿puedes ver algo más allí? O sea, la pregunta es, ¿para qué metes a las Fuerzas Armadas en tareas que en principio no les caen? Primera cuestión que habría que hacernos la pregunta. Segunda cuestión, ya en términos de política comparada.
La experiencia de Ecuador. Ecuador ha militarizado buena parte del país y los resultados de la política del presidente Noboa no han sido buenos. Entonces, ¿por qué insistir en un tipo de medida que no necesariamente da resultado? Tercero, si tú vas a ir a combatir, pues, el Tren de Aragua, Comando Bermelo y otro tipo de organizaciones, ¿qué necesitas? Lo que necesitas es básicamente inteligencia policial. Podrías tener cierto apoyo de inteligencia militar. La pregunta es, ¿por qué vas a necesitar custodia de las Fuerzas Armadas allí? O sea, digamos, para custodiar la frontera es lo normal o es lo regular, pero lo otro es, ¿y qué capacidades tienen las Fuerzas Armadas de combatir el crimen organizado? ¿Qué garantías tenemos que estas organizaciones criminales transnacionales no corrompan a miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la experiencia de los 80 y de los 90, en las cuales cuando comisionaron a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico, también hubo grandes eventos de corrupción? Entonces, ahora, podría decirte lo contrario, ¿no? Desde otro punto de vista, pero la de la policía, policía. exacto, la policía no tiene, claro, la policía también, varios agentes de la policía incurren en actos de corrupción. Pero además, también te podrían decir, ok, pero la policía tiene la capacidad armamentística, la capacidad material para hacerle frente al Comando Bermelo, a los comandos de la frontera, etcétera. pero para eso tú necesitas más bien una política que pase ya por otras cosas, pase por una cuestión de relaciones exteriores. O sea, tú eso no lo vas a poder combatir solo. Tú lo que necesitas es una cooperación policial y en algunos casos de inteligencia militar con Colombia, con Brasil, con Ecuador. Pero si tú vas a pretender, como lo ha hecho Noboa en Ecuador, como creo que Keiko Fujimori quiere hacerlo, ¿no? Esta suerte de convertirte en esta suerte de líder fuerte que quiere dar el ejemplo de combatir a la criminalidad dentro de su propio territorio y no darse cuenta que estas son redes transnacionales que son mucho más complejas, bueno, lo que tú vas a generar es que simplemente el problema se traslade a otro lado o que para poder doblegarte haya un mayor recrudecimiento de actividades ahí. O sea, tú tienes que hacer esto con mucho cuidado y con mucha finura, porque de lo contrario, los resultados, ya no hablo ni siquiera en términos autoritarios, estoy hablando en términos estrictamente prácticos de política pública, pueden ser peores. Bueno, pero en esa línea, digamos, tienen todas las de ganar, si lo vemos así, porque pues ganó en Colombia Abelardo de la Espriella, Noboa es el presidente de Ecuador. Digamos, si por ejemplo hubiera ganado Iván Cepeda en Colombia, las cosas hubieran sido a otro precio, porque pues las relaciones están rotas. Iván Cepeda es el heredero de Petro, ella le dijo a Petro, guerrillero, lárgate de aquí, no metas su nariz roja en el país, con lo cual hoy se hablan de estos presidentes que van a tener que unirse para combatir y tienen a papá Trump. ¿Tú crees que esa alianza tripartita, digamos, de Colombia, Perú, Ecuador, con papá Trump, nos puede ayudar a combatir a estos delincuentes criminales en la frontera? Es que es mucho más complicado porque acá también media narcotráfico de por medio y claro, para los Estados Unidos la relación con los países andinos está súper narcotizada. Claro. O sea, y eso es un problema, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado es, bueno, ¿y hasta qué punto Trump se va a meter en el Perú? Porque, digamos, con Colombia hace muchos años que hay una relación muy, muy fuerte, muy dura, desde la época del conflicto armado interno colombiano, ¿no? En Ecuador tiene una base militar en Manta hace mucho tiempo, pero con el Perú nunca llegaron a ese nivel de relación. Y además una cosa sintomática, Trump no se ha pronunciado y no se pronunció nunca sobre la campaña electoral peruana. Sí, entonces, pero tiene aquí a su virrey metiendo su nariz. O sea, digamos, pero las preocupaciones del embajador Navarro están mucho más centradas en un tema que al embajador Navarro le interesa mucho más, que es el tema comercial y el tema de la guerra comercial con China. En temas de seguridad, ¿cuál va a ser la visión de Trump? Eso es algo que no queda tampoco del todo muy claro. Entonces, no es que necesariamente vamos a decir, oye, como todos estos son gobiernos de derecha y todos de alguna u otra manera tienen o la bendición o por lo menos la aquiescencia de Trump, eso va a llevarnos definitivamente a que
puedan hacer lo que quieran o que Trump pueda de alguna u otra manera cobijarlos mucho más, tomando en cuenta dos elementos adicionales. El primero, hay elecciones de medio término en los Estados Unidos, ¿no? En noviembre, con lo cual los republicanos pueden perder la mayoría en ambas cámaras. Sí. Y lo segundo, hay elecciones presidenciales en 2 años en los Estados Unidos. Es decir, a la mitad de mandato puede venir un presidente demócrata, pero yo lo dudo. Cambia y te puede cambiar la relación. ¿Tú crees? O sea, es difícil. ¿Crees que es posible que pase algo con los demócratas en 2 años? 2 años es una eternidad. 2 años es una eternidad. Sí. Porque claro, es verdad que le ha ido mal a Trump con Irán, pero al final internamente dicen, bueno, pero tenemos el petróleo de Venezuela, Trump lo dice y lo hace. No, claro, pero nos estamos adelantando. Pero tienen un montón de problemas económicos y tienen una inflación muy fuerte, ¿no? O sea, los demócratas van a ganar de todas maneras la mayoría en ambas cámaras probablemente, pero tienen que resolver mucha cuestión interna de cara a la elección presidencial de acá a 2 años. Ahora, José, tú decías, bueno, pero Trump no ha manifestado su intención de entrar. Estados Unidos no ha tenido una relación, ¿no? En términos de presencia física de tropas aquí en el Perú. Pero hoy día, o ayer en la entrevista con el Universo Keiko, manifiesta su interés por ser parte del escudo de las Américas y hay que escucharla para luego preguntarte esto qué significa, porque la que está expresando ese interés es ella. A ver, vamos a escucharla, Ricardo. Consideramos que los Estados Unidos es un país muy importante de cara a la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad organizada. Creo que el presidente Noboa está pensando tener algunas actividades con referencia al escudo de las Américas. Le he hecho saber que el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas. Bueno, ahí está, el escudo de las Américas. Esa cooperación, ¿cómo la ves? Porque es como la nueva doctrina Monroe, esa versión del... Claro, lo que llaman la doctrina Donroe, ¿no? Donald Monroe, ¿no? Sí. Pero, claro, nuevamente acá la pregunta es, y para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿qué tan prioritario es el Perú? Porque la señora Fujimori puede tener todo el interés de estar dentro de este paraguas, quiere probablemente decir, bueno, yo estoy acá rodeada pues del presidente más poderoso del planeta, tengo su beneplácito, tengo de alguna u otra forma cómo cubrirme. Pero la pregunta es, ¿para Marco Rubio le importa el Perú? Porque le importa Colombia, le importa Venezuela, le importa Centroamérica, le importa obviamente Cuba, pero la región andina, más allá de Colombia, o sea, ¿hay ahí algún interés mucho mayor real de los Estados Unidos? O sea, la impresión que hasta ahora me deja la administración Trump respecto al Perú es que les importan las mismas cosas que les han importado siempre. Tema de drogas, tema comercial. Mira, ya hablando más del espíritu de tu libro, la duda que a mí me surge cuando veo estos dictadores, dictadorzuelos y aspirantes a dictadores, es que al final siempre los poderosos quieren tener más poder. ¿Qué hace la diferencia entre un país y otro? ¿Qué hace que esa ambición de poder que es natural e incluso yo creo que hasta deseable de parte de los políticos, porque si no, pues si no tienes esas ganas de tener poder, pues tampoco vas a ganar elecciones, pero ¿qué hace que algunos logren imponerse más que otros? Lo que yo creo que genera esto es, bueno, las sociedades tienen como que parteaguas que generan esas ventanas de oportunidad para que un poderoso pueda ser todavía mucho más poderoso y pueda tener todo el poder, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, la ventana de oportunidad fue la Revolución Mexicana, ¿no? Y la idea de las luchas intestinas dentro de la Revolución Mexicana que deja una clase política que se va construyendo ahí, que es la del PRI, y que es la que finalmente se queda con el poder. Lo mismo pasa en Cuba, ¿no? Es la Revolución Cubana la que te abre la ventana de oportunidad a esto.
En otros casos son coyunturas críticas. En el caso de Fujimori fue la crisis de finales de los 80 en el Perú, ¿no? O sea, hiperinflación, pobreza, terrorismo, etcétera, que finalmente te llevan a ese quiebre institucional. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el caso del chavismo, es también 40 años de los gobiernos de punto fijo, ¿no? Que no le dan resultados a la gente más pobre, en donde la gente más pobre se siente excluida de las políticas públicas, en donde la economía venezolana le va mal en los 80 y en los 90, y ahí entra Chávez para decir, yo voy a transformarlo todo. Entonces, son esas ventanas de oportunidad o de seguridad o de crisis o de revoluciones o de gobiernos que intentan ser fuertes en contextos como, por ejemplo, la Guerra Fría, o en contextos como, por ejemplo, el deterioro global de la democracia en la actualidad, los que permiten. O sea, hay como que ciertas ventanas que eso te permite hacer, pero también son las sociedades las que están dispuestas a tolerar, porque no solamente basta con la vocación de controlarlo todo, sino, viéramos, por ejemplo, el ejemplo de Castillo. O sea, Castillo intentó dar un golpe de Estado, y no Claro, resultó. sí. O Jorge Serrano en Guatemala en 1993 también intentó dar un golpe muy parecido al de Fujimori y tampoco le resultó. Ajá, pero en esa línea, miremos El Salvador, digamos. En El Salvador la ventana de oportunidad fue los mareros dominando, teniendo a la gente encerrada en las casas, en una situación muy complicada, y la gente dijo, ven, Bukele, haz lo que quieras. No estamos nosotros en una situación así, no ves a esta sociedad lista para algo así. Claro, no podemos decir que estamos como en el 89, pero que la gente está desesperada con las extorsiones, con la situación de inseguridad, el ataque a los buses, como que está todo hechito para que ocurra algo así. O sea, por un lado, sí, hay cosas que te podrían llevar a eso, pero por el otro lado no creo que nada cambie tampoco, ¿eh? O sea, también hay mucha apatía. O sea, ustedes han cubierto durante los últimos 6 meses la campaña electoral y ustedes se han dado cuenta que ha sido probablemente la campaña electoral más apática de los últimos tiempos en el Perú. Con una alta abstencionismo, incluso en un país en donde te multan si no votas. Y no solamente eso, ¿no? Sino donde las intenciones de voto, salvo la de la señora Fujimori, todas estaban en el 10% para abajo. O sea, todas. Entonces, eso te da una idea de un país que, más que estar buscando probablemente un autócrata, está buscando vivir tranquila. Pero ese vivir tranquila puede ser, de un lado, sí, la posibilidad de la pulsión autoritaria que está ahí dando vueltas, ¿no? Del líder duro o de la lideresa dura, en este caso. O también la idea de, oye, déjame tranquilo, ocúpate de ciertas cosas, pero a mí, déjame tranquilo con mi trabajo, con mi negocio, no te metas. ¿Cómo crees que se va a perfilar, por lo menos en los primeros 100 días, el gobierno de Keiko Fujimori? Porque ha dicho, de nuevo, ¿no? Porque es lo único que podemos rescatar sobre lo que piensa o lo que va a hacer. De nuevo, la entrevista con el medio ecuatoriano, con El Universo. Dice que ella es consciente de que no va a tener mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? En ambas cámaras tienen el 30%, está considerando simplemente Fuerza Popular, no a sus aliados, ¿no? Pero el mandato del pueblo es claro, tenemos que dialogar y tenemos que consensuar. Vamos a consensuar, dice. Y luego señala que van a establecer puentes de comunicación con grupos políticos y que la convocatoria de su gabinete o para su gabinete será amplio, donde va a priorizar la experiencia, la capacidad técnica, no solamente de gente del color de Fuerza Popular, sino otros. ¿Crees eso? En todo caso, esa apertura va a ser bastante acotada también, ¿no? O sea, yo te diría que comencemos por lo último, ¿no? El gabinete, ¿no? Sí. O sea, si uno revisa, pues, la lista de nombres que han estado circulando, algunos falsos, otros sí, todo indica que verdaderos. Es Fuerza Popular más los sectores más conservadores, ¿no? O sea, un gabinete que tranquilamente podría haber tenido el segundo gobierno con Alan García. Y probablemente con algunas de las figuras de esos gabinetes. Claro, esa es la amplitud. Yo creo que la amplitud va a llegar hasta ahí nomás, ¿no? O sea,
Es así que probablemente si alguien quisiera sumarse, no sé, del lado de la izquierda, ¿no? Pues sería alguien tipo Diego Decimo, que ya fue primer ministro de Alan García, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo creo que hasta ahí va a llegar la amplitud. O sea, convocar a sectores más de centro, de izquierda, yo creo que eso está descartado. Ella creo que tiene una línea muy clara de que esto es un gobierno de derecha y que de alguna u otra manera va a convocar gente de ese sector para gobernar. Ahora, en lo que se refiere al Congreso, ahí hay que ver un poco qué entiende la señora Fujimori por la palabra diálogo y qué entiende la señora Fujimori por la palabra concertación. Porque si diálogo y concertación son un poco los últimos 4 años, bueno, van a repetirlo de los últimos 4 años en el Congreso, ¿no? Que es básicamente alianzas con bancadas a las cuales les pueden dar puestos o alguna votación favorable en el Congreso y no mucho más que eso, pero no necesariamente diálogo y concertación de mejora de política pública. O sea, que es lo que tú esperarías, nuevamente, lo que te diría el manual es, eso es lo que tú deberías hacer frente a un momento en el cual, sí, efectivamente, tú tienes la constatación de que no tienes mayoría parlamentaria, que solamente tienes un 30% del Congreso y que tienes otras fuerzas que van un poco en algunas cosas muy a contrario de lo que tú has dicho como campaña electoral. Entonces, claro, si ese fuera un esfuerzo serio de concertación, tendrías que tener un gabinete mucho más amplio, tendrías que tener otro tipo de visión, tendrías que comenzar a sincerar qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer. Pero claro, ese es el tipo de preguntas que la señora Fujimori no quiere responder. O sea, tú has sido claro, ¿no? O sea, lo único que tenemos como referencia seria es la entrevista del Universo, porque la entrevista anterior no fue seria. No fue entrevista. Pues en esa línea yo quiero resaltar un tuit bastante largo, un post de Fernando Tuesta, que dice pues que ese gabinete no va a estar conformado por gente de Fuerza Popular, no porque ella no quiera, sino porque no tiene tampoco gente, porque desde los 90 los partidos se han vuelto eso que conocemos, pero no unos lugares en donde hay conocimiento, donde se forma gente, ¿no? Y termina diciendo, queda sin embargo un sector que esa coalición no alcanza. El sur andino y las regiones más pobres le dijeron que no en 4 elecciones consecutivas, no contra 4 rivales distintos, sino contra ella. No votaron por Sánchez porque creyeran en su programa, votaron contra un apellido que para esa parte del Perú representa una deuda histórica todavía no saldada. A eso se agrega el porcentaje que en junio le dio su voto, no porque la prefiriera, sino para que no ganara el candidato de Juntos por el Perú. Desde 2016, Keiko ha perdido apoyo en cada proceso. La distancia entre el 17% de su primera vuelta y el 50% en la segunda es el mapa de ese límite. El fenómeno del niño que se anuncia fuerte será su primera prueba real. No resolver esas tensiones puede también arrasar con ella. ¿Qué crees que pase con el sur? A partir de esto que está planteando Tuesta, que está muy bueno, recomiendo su post. ¿Qué crees que pase con el sur? Ya no, digamos, no vamos a tener un representante del sur en el gabinete, pero ¿cómo va a conseguir ella pues cierta relación pacífica con el sur? Mira, yo creo que si ella apuesta a lo que ella dijo, hacer un gobierno como el padre, ¿no? Es un poco hacer lo que el padre hizo entre 1993 y 1995. Pequeña obra de infraestructura, pequeña cosita. Tractorcitos. ¿No? Sí, escuelas, mejoras en colegios, mejoras en postas médicas, cosas que de alguna u otra manera, y ella recorrer el país, ¿no? Y recorrer estos pueblos más pequeños para de alguna u otra manera hacer sentir de que se está preocupando por el sur. O sea, creo que esa va a ser un poco la intención, porque sabe perfectamente, ¿no?, que tiene que bajar la tensión de ese tipo ahí. Yo creo que esa va a ser la fórmula. Ahora, ¿qué tanto le va a resultar la fórmula o no? Eso es una gran interrogante, porque como bien lo menciona Fernando en la columna, ¿no? O sea, tiene el reto el niño. Y la pregunta es que, claro, hace 10 años,
cuando Humala había comprado helicópteros, maquinaria y demás, digamos que encontró al gobierno de PPK más o menos preparado como para hacer ciertas cosas. Ahorita, la pregunta es, ¿qué hemos hecho en los últimos 10 años para prepararnos para un siguiente niño? Una primera cuestión. Una segunda cuestión, ¿qué va a pasar a la primera crisis de inseguridad que tenga la señora? Porque va a ocurrir. ¿Qué va a pasar a la primera manifestación que la policía reprima mal? O sea, ¿qué es lo que va a hacer ella? Y no solamente puede pasar en el sur, puede pasar en Lima también. Entonces, yo creo que hay un escenario que justamente, no solamente Fernando Tuesta, ¿no? Varios de mis colegas prevemos que va a haber o no va a ser un gobierno que tenga una luna de miel popular. La va a tener con los empresarios, la va a tener con algunos medios de comunicación. Con algunos. La va a tener, no, con algunos, no con ellos. Con todos, algunos, no, pero algunos, digo. Con algunos, pero no va a tener una luna de miel necesariamente con la gente. O sea, a menos que ella entre a trabajar duro ciertas cosas, ella tiene una situación muy complicada, ¿no? O sea, los primeros gestos que uno ve de fuerza popular son de un nivel de frivolidad, ¿no? Que francamente uno se pregunta, bueno, no, pero la oficina ¿no? de la presidenta electa es bonita. ¿Cómo vas a decir que es frívola? No sea envidioso. ¿Cómo vas a decir que son frívolas las redes Huevón? sociales de la oficina? ¿Cómo? Oficina de la presidenta electa. Pero me refería sobre todo además a la... Se la he creído, José, se la he creído. Me refería sobre todo Ajá. a esta primera entrevista que tuvo. Sí, bueno, sí. eso, Eso sí. eso sí. Ahora, sí. ¿qué pasó? ¿Crees que tenga éxito esta coalición? Vamos a leer el tuit de Roberto Sánchez, sí, de Roberto Sánchez. Vamos a leer el tuit, porque ya llamó también Mesías Guevara, ¿no? A una suerte de coalición, y ahora hoy, ¿no? Como para que no le ganen como no le ganen la iniciativa, Roberto Sánchez dice, él, López Chao y Ricardo Belmont reconocen los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, y en este comunicado que vemos allí, señalan que la coalición de sus bancadas buscará la libertad de Pedro Castillo, la derogación de las leyes que, según sostienen, favorecen al crimen, las leyes pro crimen, y la restitución del derecho a referéndum. Bueno, sí, el pronunciamiento dicen que siguen reconociendo pues que hubo irregularidades, cambio de reglas de juego, tal, pero pues que ya, que el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente, ¿no? Y que desde el Congreso buscarán restablecer la paz mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho al referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como la libertad del presidente Pedro Castillo. Esos tres partidos suman 56 diputados y 23 senadores. 23 senadores de 60, o sea, no tienen la mayoría. Ahí el gran ausente es pues el señor Nieto, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Nieto va a terminar? Porque aquí nuestro público siempre es como Nieto, que ha salido, que Nieto naranja, ¿qué tal? Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué te dice la intuición y la experiencia? A mí lo que me preocupa, o sea, a ver, yo creo que aquí Roberto Sánchez, López Chao y Belmont han jugado una carta interesante, que es decir, vamos a hacer nosotros un bloque de oposición, ¿no? Y es, oye, ya hay un gobierno, nosotros nos constituimos en bloque de oposición, vamos a tratar de caminar juntos. Ahí la gran pregunta es, no tanto por Juntos por el Perú y ahora Nación, que son bloques un poco más homogéneos, sino por el bloque Belmont, ¿no? Si es que ese bloque va a aguantar unido hasta el final, ¿no? Pero, digamos, suena relativamente interesante que ya, defines un gobierno, defines una oposición, digamos que hay como que un juego... Esa es la democracia. Es un juego claro de un sistema democrático y donde efectivamente tienen los roles claros. Mi preocupación con Jorge Nieto no tiene que ver con si se definió o no se definió en el periodo electoral, porque finalmente tenía todo el derecho de votar y de tener la posición que tuvo en la segunda vuelta electoral. Me preocupa mucho que el partido del buen gobierno se haya quedado callado respecto de las últimas normas expedidas por el Congreso.
Me preocupa mucho que el Partido del Buen Gobierno no haya dado una explicación hasta ahora de por qué no presentaron la cantidad suficiente de inscripciones para la regional y municipal, que los pone un tris de perder la inscripción. Y claro, lo otro que preocupa es, bueno, esta es una bancada que tiene buenos técnicos, que tiene gente muy bien intencionada, mucha de ella muy reconocida, pero la pregunta es, ¿qué experiencia política van a sacar? ¿Y cuál va a ser el manejo político de esta bancada? Entonces, esa sigue siendo, fíjate, falta 2 semanas y media para que la señora Fujimori asuma el poder. Falta 1 semana y media para que el nuevo Congreso se instale y no tenemos posiciones mucho más claras de ese grupo, ¿no? Entonces, yo creo que hay allí una cuestión en la cual no solamente Jorge Nieto, ¿no? Sino que tiene que comenzar a aparecer también ya ahí la bancada, ¿no? Y ahí, claro, Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación tienen la ventaja de tener en algunos casos parlamentarios experimentados. O sea, gente que ya ha tenido un paso por el Congreso o que ha tenido un paso por el Estado. Pero en el caso de el Partido del Buen Gobierno, el experimentado es el candidato presidencial, pero el candidato presidencial no está en el Congreso. Y si bien es cierto que él quiere, lo ha dicho en varias entrevistas, tener el manejo y el control de la bancada, lo que hay de por medio, o lo que de alguna u otra manera hay de por medio es, bueno, ¿y para dónde van a ir? Y eso es algo en lo cual Nieto como que está en una posición de demasiada espera y de, bueno, ¿cuál es la definición ahora, no? O sea, tú ya tienes un bloque de Fuerza Popular y probablemente Renovación Popular. Tú tienes un segundo bloque de ellos, de estos 3 partidos. ¿Dónde se van a mover los demás? Claro. Bueno, pues esa es la gran incógnita, ¿no? Y bueno, sí, en esta campaña la verdad es que el señor Nieto ha sido así, ¿no? Como, sí voy, como el Chapulín Colorado, sí voy, ¿no? Bueno, pues aquí está el libro de Godoy, La tentación autocrática, guía breve de las dictaduras latinoamericanas. Hay que leerlo, yo lo acabo de recibir, así que lo que espero es que... Vamos, está dejando 2. Sí, espero que me lo firmes. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Lo presentamos el jueves a las 7:30 de la noche en Librería Sur. Va a estar Gloria Ziegler y va a estar Farid Cajat, ¿no? Presentando el libro. Muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Muy amable.